Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Un gusto saludarle desde esta su casa, ¿verdad? Una vez más que el Señor nos permite congregarnos alrededor de su presencia. Queremos bendecir su vida en esta mañana por la fidelidad al congregarnos, por la fidelidad al estar todos unidos, ¿verdad? Ahí desde nuestras casas, todavía desde nuestras casas. No sabemos hasta cuándo. Yo confío en el nombre del Señor, ¿verdad? Que tal vez a finales de este mes, tal vez ya podamos empezar a ir retomando un poquito todas nuestras actividades, ya viéndonos, ya tal vez teniendo un poco más de comunión. Pero mientras tanto, mientras no tengamos luz verde, hermano, pues seguiremos haciendo esto y seguiremos haciéndolo de la mejor manera posible, de la mejor manera en la cual el Señor nos está dando a entender. Queremos saludarle allá a usted, con su familia, con todos los que usted se encuentra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le esté bendiciendo abundantemente aún en medio de este tiempo. Mire que es una bendición para cada uno de nosotros, que aún en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, usted y yo podamos tener paz, podamos tener salud, que podamos tener seguridad. Así que gracias a todos los que se han estado conectando, les bendecimos y quisiéramos nada más recordarle, hermano, que el martes tenemos nuestra reunión de discipulado a partir de las 7:30 de la noche, martes 7:30, miércoles a partir de las 7 de la noche tenemos Corderitos, esta promoción que estamos llevando de manera virtual. A partir de las 7 de la noche tenemos Corderitos. Esta, si no me equivoco, es la 11ª lección ya de Corderitos, así que ya estamos cerca de poder graduarnos, de que usted se gradúe, de que usted pueda entrar a un siguiente nivel en el servicio al Señor. Jueves estaremos, o las hermanas tendrán su discipulado de ejército de mujeres a partir de las 7 de la noche. Viernes tendremos nuestra reunión familiar y el próximo domingo nos volveremos a ver aquí por este medio, utilizando esta tecnología que el Señor nos permite tener. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una palabra de oración allá en sus lugares, allá en su casa donde usted se encuentra. Le pido en el nombre del Señor que nos podamos poner de pie. Un momentito, solamente póngase de pie un momentito. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permites estar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, no solamente de hablar tu palabra, Señor, sino de poder ser enseñados a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu bendita palabra venga a hacer aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Que venga a tocar nuestros corazones, que venga a bendecir nuestras vidas, que venga a transformar, Señor, nuestras vidas en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada familia, Señor. Te ruego que bendigas a cada familia, Señor, allá en sus hogares. Que bendigas a cada esposo, a cada esposa, Señor, a cada hijo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levantamos nuestras manos y les bendecimos, Señor. También bendecimos a los que en fidelidad y en obediencia, Señor, a tu palabra, han traído sus diezmos, han traído sus ofrendas, Señor. Han abierto sus corazones entendiendo que es mejor dar que recibir. Te pido que una bendición sobreabundante venga sobre de ellos por su fidelidad, Padre, porque en la fidelidad y en la obediencia está tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, qué importante es, hermano, que usted y yo recordemos cualidades, ¿verdad? Que como hijos de Dios necesitamos tener: fidelidad, integridad y obediencia. Así que yo le animaría, hermano, que usted no se deje engañar por el enemigo. Y no es que se me olvidó hacer tal cosa, es que se me pasó a hacer aquello. No, hermano, recuerde que el verdadero hijo de Dios, que el verdadero discípulo es fiel, es obediente y se comporta de manera íntegra delante del Señor. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo, hermano, estos minutos que tenemos para hablarle acerca de la palabra de Dios. Y mire que la semana pasada tuvimos el privilegio, yo espero que usted lo recuerde, tuvimos el privilegio de participar de la mesa del Señor, hermano. Tuvimos el privilegio de poder comer del pan, beber del vino, y fuimos ministrados acerca de un nuevo comienzo en nuestras vidas, de que no importaba, hermano, qué hubiéramos hecho hasta antes de aquel día.
hasta antes de la semana pasada, que no importaba que hubiéramos hecho los meses anteriores, los días anteriores, sino que aquel domingo, hermano, el domingo 2 de agosto, el Señor nos dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo, un nuevo comenzar en nuestras vidas. Y Él prometió, hermano, que ese nuevo comienzo iba a traer un avivamiento, iba a traer un frescor para que usted y yo pudiéramos cumplir nuestro propósito en Dios. Y dentro de todo lo que hablábamos un poquito acerca de que el Señor en este nuevo comienzo iba a traer un nuevo aceite. Y decíamos que este nuevo aceite tenía que ver con una nueva unción. Una unción para aquellos que le sirven, una unción, si usted recuerda el pasaje que habíamos estado estudiando, hablaba de que los levitas, de que los sacerdotes, para ellos era el nuevo aceite, para ellos era aquel aceite nuevo que el Señor había preparado y el Señor había determinado para los que le servían, para los que cumplían sus funciones, hermano, dentro del sacerdocio. Por eso que yo le decía hace un momento, qué importante es que seamos obedientes, qué importante es que seamos fieles, qué importante es que seamos íntegros, porque en esto, hermano, entonces quiere decir que estamos cumpliendo nuestras funciones sacerdotales. Y como sacerdotes, entonces para nosotros es aquel nuevo aceite que el Señor ha permitido. Pero hemos enseñado en diversas ocasiones que la unción, aquella unción, hermano, es una habilitación. Y es una habilitación para realizar un trabajo, para realizar una obra, para tener un propósito, para llevar a cabo un propósito. Entonces, mire, esta unción sirve para realizar un propósito, para poder llevar a cabo un trabajo. Quiero enseñarle, quiero mostrarle en esta mañana qué es lo que provoca la unción en la gente, qué es lo que provoca esta habilitación que viene de parte del Señor. Y lo que esta unción provoca es que logra cambios necesarios en la vida de las personas. Y entonces estos cambios sirven para que podamos desempeñar una función que antes no podíamos desempeñar. Esto es lo que logra la unción, esto es lo que logra la habilitación en nuestras vidas, en nosotros, en nuestras familias. Y mire, sin una unción, sin una habilitación adecuada, las personas no podrán cumplir aquella función o encomienda que el Señor les da. Si no hay una habilitación, si no hay una unción adecuada, una unción que venga de parte de Dios, una unción que venga a hacer aquello que Dios quiere hacer en nosotros, no vamos a poder cumplir el trabajo que Dios ha determinado para nosotros. Y entonces en este día, hermano, en esta bella mañana que está un poco nublada, en este mes del reinicio para nosotros, en este mes número 8, en este mes de agosto para nosotros, y mire, dentro del año de la reconciliación para usted y para mí, hoy yo quiero hablarle de una unción diferente. Hoy yo quiero ministrarle acerca de una unción diferente, pero que aquella unción también va a traer una habilitación para nuestras vidas. Y esta unción de la cual yo quiero hablarle es una unción tal vez un tanto cuanto difícil, hermano, de entender y tal vez de practicar, pero que sin aquella unción no podremos realizar el trabajo que Dios ha determinado para nosotros. Y yo quiero que usted me logre entender, hermano, sin unción no hay habilitación, y si no hay habilitación no podremos realizar aquel trabajo que Dios ha determinado, no podremos cumplir aquel propósito que Dios ha determinado para usted y para mí. Entonces yo quiero pedirle que me acompañe por favor allá al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 18. Recuerde, vamos a estar hablando de una unción diferente. Y usted ahorita se va a dar cuenta de qué tipo de unción le quiero hablar en esta mañana. Porque mire, Mateo 18, 21 y 22. Manténgalo allá. Porque mire, todos queremos, y la mayoría de las personas quieren aquella unción, hermano, que le permite realizar milagros. Aquella unción que tal vez les permita, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, hermano, poner sus manos sobre los enfermos y que aquellos sanen.
aquella unción que traía aquel hombre, ¿verdad? Pedro, que solamente su sombra, el pasar, aquella sombra ministraba sanidad a la vida de las personas. Por él, no, hermano, por la unción que Pedro traía. Y mire, muchos quieren ese tipo de unción, pero esta unción de la cual yo le quiero hablar, esta unción diferente, esta habilitación diferente, ahorita veremos, hermano, ahorita veremos si la queremos, si la deseamos, pero en el entendido que necesitamos, también necesitamos aquella unción para poder trascender, aquella unción para poder ser habilitados para cumplir nuestro propósito en Dios. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Verso 21. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Mire, hermano, mire este pasaje de la Escritura. Mire cómo se acerca Pedro, aquel Pedro, hermano, aventado, aquel Pedro que siempre iba para adelante, aquel Pedro que tal vez en algún momento no pensaba, ¿verdad? Sino que solamente reaccionaba. Y yo imagino que este Pedro, este hombre, este discípulo, quiso ponerse bien delante del maestro, quiso pararse su cuello, hermano, delante del maestro, y llegó muy espiritual con él y le dijo: Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar. Mira, Señor, es que yo conozco uno allá, tal vez Pedrito tenía algún hermano, entre comillas, tal vez tenía algún familiar, hermano, había algún familiar en la vida de Pedro que ya iba por la 7ª. Y entonces Pedro vino con el Señor y le dijo: Señor, voy a ser muy espiritual, hasta 7 veces tengo que perdonarlo. Y dijo: después de las 7 me las pagas todas juntas. Y tal vez Pedro pensaba que el Señor se iba a decir: Pedro, qué grande eres, Pedro. Pedro, qué integridad tienes. Pedro, qué espiritual eres tú, Pedro. Mira, qué bárbaro. Es un ejemplo, muchachos. Tomen el ejemplo de Pedro. Pero mire el Señor, hermano. Cuando Pedro viene y le dice: Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar a aquel hermano, aquella persona, aquel familiar, aquel esposo, aquella esposa, hasta 7 veces debo de perdonar a aquel que me continúa, que no cesa de hacerme mal. Y el Señor le dice: no 7 veces, tienes que perdonarle 70 veces 7. Y a lo mejor usted ahorita saca sus matemáticas, da ahí la calculadora del celular, 70 por 7, 490. Bueno, empecemos a llevar cuentas. No, hermano, no saquemos las matemáticas. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro: no, Pedro, no son 490 veces, no son 7 veces. Pedro, tienes que perdonarlo en una plenitud constante. Pedro, mira que el perdón tiene que ser constante, el perdón no tiene fin. Tenemos que aprender a perdonar en plenitud. Y entonces, de lo que yo quiero hablarle hoy, hermano, es de una unción que casi nadie quiere. Decíamos que una unción diferente, pero entonces yo quiero hablarle en esta mañana de la unción del perdón, de la habilitación que trae el perdón a nuestras vidas. Porque el perdón trae una habilitación a nosotros. Aquel que no perdona, aquel que no ofrece perdón, hermano, no podrá ser habilitado ni permitirá la habilitación de otros. Por eso es que es una unción diferente. No, pastor, yo quiero la unción donde yo hable y rayos caigan. Pastor, yo quiero la unción donde los muertos sean levantados. Yo quiero esa habilitación. Disculpe, es que antes de aquella habilitación tiene que venir sobre nosotros una unción diferente. Tiene que venir una unción que nos permita dar y obtener perdón. Hay personas que se preguntan: ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué mi vida me la he pasado o la he tenido tan difícil? ¿Por qué solo amarguras hay en mi vida y en mi corazón?
Mire, pastor, si la Biblia dice que ahí en Jeremías que el Señor juró que yo sería feliz el resto de mi vida. Sí, hermano, la promesa ya está. Y Dios dio la promesa, y la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sabe, necesitamos ser habilitados por medio de la unción del perdón para que entonces se haga una realidad en nuestras vidas. Sin perdón no hay unción, sin perdón no hay habilitación. Sin perdón, hermano, no podremos trascender. Sin perdón, no podremos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y tal vez usted ahorita tenga en su mente, ¿verdad? Este mensaje no me gusta, no me va a gustar, presiento que no me va a gustar. Entonces yo le invitaría a que usted se quedara hasta el fin, hermano. Porque para poder trascender, porque para poder ser felices, porque para poder cumplir el propósito de Dios, necesitamos esta unción que es diferente a nosotros. Necesitamos la habilitación que viene del perdón. Entonces, déjeme mostrarle a través de la Escritura cómo podremos entender una unción diferente y que esta unción nos va a habilitar para cumplir nuestro trabajo. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Quiero leerle una versión, es la versión Diego Ascunce. Y esta versión en el verso 7 dice, en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia que hizo sobreabundar para con nosotros. No podía yo empezar, hermano, sin darle el ejemplo más grande de perdón, sin hablarle de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice la Escritura que por medio de su sangre, del derramamiento de su sangre, usted y yo somos libres. En otras versiones dice que encontramos redención a nuestros pecados. Y si usted recuerda, creo el martes aprendíamos, hermano, acerca de la experiencia de los redimidos. Aquella experiencia que nos permitió que nos sacaran de aquel mercado donde estábamos a la venta, donde estábamos expuestos, y el Señor nos compró a través de su sangre. Pero mire, hoy estamos hablando de esta unción del perdón. Y esta unción decíamos que nos habilita para realizar algo que antes no podíamos realizar, para realizar un trabajo que antes no podíamos realizar. Y entonces yo quiero enseñarle que nuestro Señor fue habilitado por medio de aquella unción para proveer salvación a la vida de la humanidad. Nuestro Señor, hermano, antes, Él estaba en la gloria. Y dice la Escritura que Él se despojó de todo lo que Él era y tomó forma de siervo y condición de hombre solamente para traer salvación a la humanidad por el inmenso amor que Él nos tenía o que Él nos tiene. Entonces Él se despojó de su gloria, hermano. Y entonces hay un pasaje allá en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Lucas 23, versículos 33 y 34. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le clavaron al madero y a los dos criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús decía, padres, concédeles perdón, porque no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y repartiendo las ropas de Jesús, dice, echaron suertes. Nuestro Señor fue habilitado, hermano, por medio de aquella unción para proveernos salvación. Nuestro Dios en ese momento fue habilitado para perdonarnos. Y en medio de ese perdón, o en ese perdón, traer a nuestras vidas salvación. Esta palabra salvación en griego es sotería. Y entre otras cosas, sotería quiere decir libertad. Y entonces,
el Señor, por medio de aquella unción de perdón, por medio de aquella habilitación que Él experimentó, nos dio libertad, rompió nuestras cadenas, dejamos de ser esclavos, hermano, del pecado. Sí, pastor, pero ese es el Señor Jesús. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mire, por principio, que sin esa unción que Él recibió, usted y yo no hubiéramos podido ser salvos. Y después, es que aquella unción, hermano, nos permite ser libres de la esclavitud. Entonces usted y yo somos libres para vivir en completa libertad. Dejamos de ser esclavos de aquello que nos hicieron, de aquello que hicimos. Hay gente, hermano, que por no tener esta unción diferente, por no tener esta habilitación diferente, no se pueden perdonar. No, es que es muy difícil que yo sea perdonado. Es que estoy pagando los pecados que yo hice, hermano. Pero es que el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados. El Señor, por medio de aquella unción de perdón, trajo una libertad a nuestras vidas, una libertad que hoy nos permite vivir una vida plena, una vida abundante. Pero si nosotros no aceptamos aquella libertad, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, miren, esta unción en Jesús es una unción de perdón que trajo salvación. Es una unción de perdón que nos permitió a usted y a mí hoy vivir en libertad. Por eso es que podemos pararnos, hermano, frente a un teléfono, frente a un dispositivo, frente a una cámara y decir: el Señor Jesús me dio libertad. Él limpió mi vida. Él me libró de la esclavitud. Por su sangre soy libre de mis pecados. Porque entonces Él allá en la cruz del Calvario, cuando Él estaba colgado, dijo: Señor, Padre, perdónalos a estos, no solamente a estos, perdónalos a todos, porque no entienden, no saben, no comprenden el alcance de lo que están haciendo. Y a lo mejor alguien podría decir: sí, pero es que no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. No, es que el alcance de lo que ellos estaban haciendo era que estaban trayendo, o el Señor Jesús estaba trayendo por medio de su sacrificio, libertad a la vida de la humanidad, a la vida de aquellos que le reconozcan, que le acepten, que le confiesen como su Señor y su Salvador. Por eso es que es tan importante, hermano, que usted y yo podamos empezar con esto. Que la unción del perdón primero vino y trajo salvación a nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, esta unción diferente vino y trajo salvación, no solamente a nuestras vidas, salvación a nuestras familias, salvación a la humanidad, trajo libertad para usted y para mí. Entonces, Génesis 45, déjeme avanzar, hermano. Génesis 45, versículo 4. Génesis 45, primer libro de la Escritura, hermano. Génesis 45, versículo 4. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él. Y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Usted conoce la historia, hermano. Este hijo de Jacob, este 11º hijo de Jacob llamado José, vendido por sus hermanos a una caravana, hermano, de amalecitas que iban camino a Egipto. Habían pasado, ¿sabe cuántos años? Desde aquel hecho, hermano, habían pasado 17 años desde aquel momento, desde que José había sido vendido por sus hermanos. Primero lo habían intentado matar, hermano, se habían puesto de acuerdo para matarlo. Pero el mayor Rubén dijo: no manchemos nuestras manos con su sangre, mejor vendámoslo, mire, y ahí nos deshacemos de él, quién sabe dónde vaya a ir a parar. Y tal vez usted y yo pudiéramos imaginar que este hombre José no estaba muy contento con sus hermanos. Conocemos su historia, hermano. Fue vendido primero a un capitán de la guardia, a un hombre llamado Potifar, y ahí se metió la esposa lo quiso meter en problemas. Fue metido a la cárcel, hermano, y allá en la cárcel
tuvo favor del administrador de la cárcel, era su ayudante ahí en la cárcel, interpretó sueños al copero y al panadero del rey de Faraón. Allá en la cárcel fue llamado por Faraón para interpretar un sueño. Y de ese momento en adelante José fue llamado virrey de Egipto, el segundo después de Faraón, hermano. Era Faraón y después mandaba a él. No había nadie con tanto poder, hermano, y con tanta autoridad como la tenía José después de Faraón. Y tal vez, hermano, durante el tiempo que José estuvo allá, quizás eran los últimos, sus hermanos eran los últimos a quienes José esperaba ver allá en Egipto. Se habían venido 7 años de hambre, hermanos, 7 años de hambre terrible, de sequía terrible. Y José, por la sabiduría que el Señor le había dado, había administrado, hermano, y había guardado trigo y había guardado semilla y cereal. Y entonces de todos los lugares de la tierra venían a Egipto a comprar semilla, venían a comprar cereal, venían a comprar trigo para su mantenimiento. Y mire que estos hombres, estos 10 hermanos de José, 9, perdón, estos 9 primeros hermanos de José fueron a Egipto a comprar semilla, y cuando se le aparecieron delante de José, hermano, yo me imagino la cara de José. José debió haber estado cambiado. Lo vendieron siendo un adolescente y ahora ya era un hombre de 30 años. Sus hermanos no lo reconocieron. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, hermano? Si alguien que nos ofendió, si alguien que nos ha maltratado, si alguien que nos ha menospreciado de repente se nos aparezca y no nos reconozca, y usted y yo estamos en un puesto de autoridad, en un puesto de liderazgo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué? Mire, tal vez usted y yo ni los hubiéramos dejado entrar. Tal vez con aquellos 9 hubiéramos empezado la esclavitud en Egipto, hermano. Los hubiéramos metido y refundido de una vez en la cárcel. ¿Con qué? Alguna razón podría haber inventado José. Lo cierto es que estos 9 hermanos llegaron delante de su desconocido hermano, pero quiero mostrarles cómo los trató José. Porque tenemos, tal vez, y déjeme pensar así, tenemos una visión, hermano, de que José era, wow. Pero mire, allá en Génesis capítulo 42, versículo 7, Génesis 42, versículo 7, en la Biblia al día, dice, y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. ¿Cómo no los va a reconocer, hermano? Alguien que le maltrata, se queda grabado. Alguien que le vende como esclavo, ¿cómo no va a guardar su rostro en su mente y tal vez en su corazón? Dice la escritura que cuando José los vio, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos le contestaron, venimos de Canaán para comprar alimento. Imagínense, hermano, como ahí regañados estaban aquellos 9. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Para qué están acá? No, disculpe, señores, que nos estamos muriendo de hambre y supimos que usted está vendiendo comida y venimos a comprar alimento para nuestras familias. Tal vez nos podamos imaginar un poquito esta escena. Dice la escritura que José los reconoció. Y esta palabra reconoció es una palabra que en hebreo es nakar. Y nakar quiere decir mirar con atención. Quiere decir desdeñar, ignorar, rechazar. Quiere decir renunciar. Pero no solamente hizo todo esto, hermano, sino que la escritura dice que les habló con dureza. Algunas versiones dicen que les habló ásperamente, como lastimándoles, hermano, haciéndoles sentir menos, menospreciándolos, lo mismo que ellos habían hecho con él. En ese momento José estaba diciendo, no, ahorita ustedes van a sufrir lo que yo sufrí. Dice que los miró con atención, pero sabe, yo me imagino ese mirar con atención de abajo hacia arriba. Miren dónde están. Yo soy virrey de Egipto y ustedes, tal vez en su mente, hermano, José lo pensaba, porque dice que los reconoció. Y recuerde que esto es mirar con atención, esto es ignorar,
rechazar, desdeñar, hacerle de menos. En alguna ocasión, amado hermano, ¿se ha topado usted con alguien que le ha hecho algo y lo ha ignorado? Tal vez le hemos mirado con atención, hermano. Tal vez usted ha rechazado o hemos rechazado a alguien por algo que nos hizo. Mire este José, este virrey de Egipto, este José el soñador, el Señor de la abundancia. Mire, podemos entender, al menos yo puedo entender que aún existía algo ahí en el corazoncito de José en contra de sus hermanos. Pero y entonces, conforme va transcurriendo la historia, usted sabe que le ponen el trigo, compran el trigo y le ponen allá una copa de plata. Y ellos se van. Y los soldados de José van, los agarran y los regresan. Dicen, no, ustedes se han robado la copa de mi señor. Los presentan delante de José y encuentran la copa, hermano. Y José hace que vayan a buscar a su hermano. Y cuando regresan, hace exactamente lo mismo. Y entonces llegamos allá. Génesis 45:4, hermano, el primer pasaje que leímos. ¿Qué pasó con José y con sus hermanos? Porque mire, dijimos que tal vez José todavía tenía algo en su corazón. ¿Cuántas cosas no podrán haber en nuestro corazón por alguien que nos ha hecho algo? Por alguien que nos ha lastimado, por alguien que nos ha menospreciado, por alguien que ha jugado con nosotros, hermano, por alguien que tal vez durante toda nuestra vida ha estado molestándonos, lastimándonos, ofendiéndonos. ¿Qué cosas no habrán en nuestro corazón? Pero entonces, ¿qué pasó con José y con sus hermanos? ¿Cómo es que llegamos a aquel momento donde José le dice, acercaos a mí, hombre, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron en Egipto? ¿Qué pasó, hermano? ¿Sabe? Yo pienso que José entendió que al final seguían siendo hermanos, que al final seguían siendo familia, que no todo debió haber sido malo en la vida de José durante su infancia, tal vez en su adolescencia. Algún buen recuerdo debió haber tenido José de ellos, de sus hermanos. Y es entonces que José les dice, acercaos a mí. ¿Sabe qué hubo allá? Una unción diferente. Hubo allá una unción de perdón que le permitió a José ser habilitado para poder traer unidad de nuevo a su familia. ¿Cuántas familias no están rotas, no están deshechas, no están quebradas por la falta de perdón? ¿Cuántas familias no sufren diario, hermano? Simple y sencillamente porque no se han podido perdonar. Necesitamos una unción diferente. Necesitamos una unción que nos habilite para provocar unidad en medio de nuestras familias. Aquella unción que José recibió, aquella unción diferente que José experimentó, lo llevó a perdonar de corazón. Lo llevó a perdonar a sus hermanos. Y miren, qué importante, trajo entendimiento de que todo lo que había pasado con un propósito. Cuando la unción diferente, cuando aquella unción de perdón viene a nuestras vidas, podemos dejar atrás el pasado, hermano. Y entonces Dios va a traer, por medio de su Espíritu Santo, una habilitación para vivir en unidad y preservar nuestras vidas. Mire lo que le dice José a sus hermanos, Génesis 45:5. Porque yo me imagino la cara de estos hombres. Ahora ya eran 10 porque ya estaba Benjamín con ellos. Y yo me imagino la cara de todos ellos cuando el José les dijo, acercaos a mí. Yo soy José, su hermano, aquel que usted vendió. Yo soy José. Pero mire el Génesis 45:5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Cuando tenemos aquella unción de perdón, entonces entendemos que todo lo que hemos vivido ha sido por un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Pero es necesario que usted y yo experimentemos aquella unción, porque aquella unción trae unidad
y preserva nuestras vidas. Pastor, mi familia está deshecha. A lo mejor necesita aquella unción diferente. A lo mejor hoy estamos necesitando aquella unción de perdón que venga a nuestras vidas y traiga unidad y preserve vidas y nos mantenga hasta el día de Jesucristo. Miren, yo quisiera mostrarle otra cosa. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Recuerda, estamos hablando de una unción diferente, una unción que trae una habilitación diferente a nuestras vidas. Lucas 15, 20 dice, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la sumamente conocida historia del hijo pródigo. Un hombre insensato, el hijo, que decidió malgastar sus bienes, los bienes que su papá había ganado, hermano, en cosas que no traerían un beneficio a su vida. Y hay un mal común cuando se trata de perdonar o de ejercer el perdón. La gente dice, perdono, pero no olvido. ¿Se imagina a este padre cuánto tiempo había esperado noticias de su hijo? Cada día posiblemente él esperaba que alguien le dijera de su hijo, cómo estaba su hijo, si tal vez se acordaba de él, su hijo, si necesitaría de él como su papá, aquel hombre, aquel muchacho. Todos los días aquel hombre estaba a la espera de buenas noticias acerca de su hijo. Por fin llegó un día, hermano, cuando aquel hijo volvió a la casa del padre. Y mire cómo lo recibió el papá. Dice que lo miró desde lejos, vio que venía desde lejos, hermano. Y entonces aquel corazón de padre tuvo compasión, fue movido a misericordia. No le reclamó, hermano. No le pidió cuentas del dinero, no le dijo, a ver, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Ni siquiera, hermano, mire, ni siquiera le dijo, mira cómo vienes. Eres un desastre, vienes oliendo a puerco. No, hombre, muchacho, mira, vete a bañar y después hablamos. No. Dice que en aquel mismo momento el padre corrió hacia él, le abrazó y le besó. Vino una habilitación diferente sobre la vida del padre. Vino una unción del perdón sobre él. Pero esta unción, hermano, esto que necesitamos tanto, le permitió restaurar la vida de su hijo. Y entonces lo que hace esta unción es que nos permite ser restaurados y nos permite restaurar. Pero pastor, es que yo soy de aquellos que perdono pero no olvido, y entonces eso no es restauración. Aquel padre, dice, le vio de lejos. Nos da esperanza, hermano. Porque aquel padre tenía la esperanza de que su hijo regresara. Y cuando le vio, tuvo compasión. Cuando le vio, corrió hacia él. Cuando le vio, le abrazó y le besó. Cuando somos llenos de esta unción del perdón, entonces habrá una carga en nuestro corazón para arreglar las cosas. A mí me da lo mismo. Si viene o no viene, si regresa o no regresa, si se va, y a mí me da exactamente lo mismo. Él se lo buscó, es problema de él, es problema de ellos. Bien merecido se lo tiene. No, hermano, cuando hay una unción de perdón, cuando hay esta unción diferente, entonces vamos a ser movidos a compasión, vamos a ser movidos a misericordia. Nuestro corazón va a ser movido para arreglar las cosas, para lograr, a ver si no se molesta conmigo, para lograr la restauración necesitamos amar. Esto es ser movidos a misericordia. Para lograr una restauración se necesita amar.
No podremos lograr restauración desdeñando, despreciando, ignorando. No, hermano. Por eso es que aquel padre, aquel anciano, no dejó que su hijo viniera hasta él. No esperó que él viniera, que su hijo viniera, sino que él fue hacia él. Él corrió hacia su hijo porque él amaba a su hijo. Y él deseaba una pronta restauración de su hijo. Mire, no le dijo, ya te miré. Mira cómo vienes. Aquí te estoy esperando. Aquí te voy a esperar para decirte 3 cosas. 3 buenas cosas acerca de tu conducta. Vas a regresar. Mira, seguramente vas a regresar. Seguramente cuando regreses te voy a decir 2 que 3 verdades. No, hermano. Aquel hombre, por el amor que él sentía, por aquella unción diferente que había sido puesta sobre su vida, corrió hacia su hijo. Aquel papá hizo lo que el hijo no se esperaba, hermano. Porque usted recuerda, aquel hijo pródigo dijo ahí cuando estaba con los cerdos: mire, aquí estoy yo luchando por la comida de los cerdos, mientras que en la casa de mis padres sus siervos comen mejor que yo. Iré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Trátame como uno de tus siervos. Lo menos que aquel hijo esperaba era que el padre le pegara una buena regañiza, que tal vez lo refundiera allá en un establo unos cuantos días, hermano. Pero mire que aquel padre, por el amor, por aquella unción diferente, esta unción nos lleva a hacer cosas diferentes. Aquel padre, por aquella unción, hizo lo que el hijo menos esperaba que él hiciera. Corrió, lo abrazó, lo besó, hermano, le mandó a hacer una fiesta, le mataron al becerro más gordo, pusieron un anillo en su mano, pusieron un vestido nuevo, lo calzaron con nuevas vestiduras, lo restauró a su estado original. La unción del perdón nos permite restaurar. ¿Restaurar qué? Relaciones. ¿Nos permite qué? Restaurar personas. Tal vez pensamos que aquellos que nos han dañado merecen que les digamos cosas, que les expresemos cuánto nos han dañado. Sí, te voy a perdonar, pero primero déjame decirte todo lo que pienso de ti. No, hermano, eso no ayuda a la restauración. La unción que estamos buscando el día de hoy es una habilitación que nos permitirá traer una restauración a una relación matrimonial, a una relación familiar, que nos permite traer una restauración como hermanos en Cristo. Esta es la unción diferente. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer en este mes del reinicio para nosotros. Pastor, yo pensé que el mes de reinicio solamente nada más era reiniciar. Sí, hermano, pero el reinicio tiene que ver con empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Con empezar a buscar. Antes de buscar una unción de hacer milagros, empezar a buscar una unción de perdón que venga y pueda traer restauración a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, en nuestro matrimonio, a la vida de nuestra congregación. Déjenme avanzar con el 4º punto. Busca ya en su Biblia Oseas capítulo 1 versículos 2 y 3. Libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hace un momento decíamos que una excusa o una justificante, hermano, mal justificante, es te perdono pero no te olvido, o no olvido lo que me hiciste. Hay otro, hermano, que pudiéramos pensar: puedo perdonar, pero no te puedo volver a amar. Sí, pastor, yo voy a perdonar a aquel, pero no me pida que yo lo ame. Pastor, yo voy a perdonar a aquella, pero no me pida que yo la vuelva a amar. No puedo, es algo que va en contra de mi naturaleza. ¿Sabe que esta declaración es algo que nuestra alma realiza, hermano, para no volverse a sentir dañada?
Pero yo quisiera mostrarle a través de la Escritura que un perdón sin amor no es perdón. Que no puede haber una unción del perdón si no hay amor. Entonces, por eso, Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3. En la versión Palabra de Dios para Todos, en el verso 2, este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. Presta atención, por favor. Primer mensaje, primera revelación, primera palabra, hermano, que el Señor traía sobre un profeta llamado Oseas. No le había hablado para nada. Y de repente su primer mensaje le dice: ve y cásate con una prostituta que tenga hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta. No han sido fieles al Señor. Verso 3. Entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblayim. Gomer quedó embarazada y le dio un hijo a Oseas. Hace unos días hablamos un poquito acerca de este pasaje, hablamos un poquito acerca de Oseas, un hombre de Dios, hermano, un siervo de Dios. Alguien que tal vez desde nuestro punto de vista, y muy probablemente desde el punto de vista de él, merecía una vida feliz, en compañía de una mujer que le amara, una mujer que le diera familia. Merecía, hermano, tener algo bueno de parte de Dios. Pero mire la historia. Mire lo que nos relata el mismo profeta Oseas acerca de su vida. Dice que el primer mensaje que el Señor le dio. ¿Qué esperaría usted de la primera vez que Dios le hable, hermano? ¿Qué esperaría usted como profeta de la primera encomienda que el Señor le dé? Mínimo, ve a las naciones y predica que vengo pronto. Mira, ve, párate ahí enfrente del malecón y divide el mar en dos. Mínimo, hermano. Pero mire que lo primero que le dice el Señor, y quiero recalcar, a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, le dice: ve y cásate con una ramera. Ve y cásate con una prostituta. Y mire, hermano, Oseas obedece. O sea, no le dice: Señor, por favor, hombre, digo, soy tu siervo. Trátame con benignidad, trátame con misericordia. Manda que otro lo haga. ¿Yo por qué? No. Oseas va, obedece, hermano. Oseas va, agarra a Gomer, la busca, la encuentra, se casa con ella, la ama, tienen hijos, porque no solamente uno, tuvieron 3 hijos, hermano. Y cuando parecía que todo iba bien, hermano, cuando parecía que eran una familia hecha y derecha, aquella mujer llamada Gomer, aquella mujer que su nombre significa terminación, aquella mujer regresa a su vida pasada. Qué tremendo debió haber sido para este hombre, para Oseas. Porque el Señor le dijo: ve y cásate con una mujer ramera. Hermano, ¿quién perdonaría algo así? ¿Quién perdonaría algo así? Pues diría: todavía me porté bien con ella, todavía la saqué de aquel mundo donde ella estaba, todavía le di techo, le di casa, le di familia, le di de comer, le di vestido y me paga de esta manera. Ni piense que la voy a perdonar. Pero mire lo que le dice el Señor a Oseas. Oseas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Oseas 3, del 1 al 3. Félix Torres Amat, la versión. Verso 1. Me dijo el Señor. Otra vez. La primera vez ahí en el capítulo 1 fue que el primer mensaje que el Señor le dio. Y ahora, en el verso 1 del capítulo 3, me dijo el Señor: ve aún y ama a una mujer que ha sido amada de su amigo y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel. Y ellos vuelven sus ojos hacia los dioses ajenos y aman el ollejo de las uvas. Verso 2, mire lo que hizo Oseas. Yo me la adquirí
por 15 siclos de plata y un coro y medio de cebada. Y le dije, tendrás que esperar muchos días. Entre tanto, no cometerás adulterio, ni tendrás trato con ningún hombre, y yo también te aguardaré a ti. La primera vez la orden fue, cásate con ella. En esta segunda ocasión, capítulo 3, Dios le dice, ve aún y ámala. Pero Señor, ¿cómo? Señor, ¿estás consciente de lo que me hizo? Señor, ¿estás consciente que esta mujer me ha lastimado? Hermano, yo le preguntaría, ¿qué le han hecho a usted? ¿Quién le ha hecho qué y por qué? Lo que quiero decirle es que esta unción del perdón nos va a habilitar para poder amar de nuevo. Ve aún, Oseas, otra vez, ve y ama ahora a tu mujer. Ve y rescátala, ve y ámala con todo tu corazón. Para poder ir aún y amar, necesitamos una unción diferente. Yo ayer que estaba estudiando, yo decía, qué tremendo, qué difícil debió haber sido para el profeta. Se imagina que Oseas le hubiera dicho al Señor, Señor, no solamente tengo que lidiar con los 3 hijos que esta me dejó, sino que ahora quieres que yo vaya y además yo pague por ella, por aquella malagradecida, por la que me ha hecho tanto daño, la que me ha avergonzado. Por a causa de ella la gente se burla de mí, y aún así tú quieres que yo la compre, yo la traiga de vuelta, Señor, y que aún yo la ame. Pero Señor, no, de verdad, ¿qué nos han hecho a nosotros? ¿Con qué estamos luchando, hermano? Ojalá que el Señor esté hablando a nuestro corazón. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos amar? ¿Sabe por qué a veces, hermano, a pesar de la convivencia, a pesar de los hijos, a pesar de tener muchas cosas en común, no podemos amar? Porque no hay una unción de perdón en nuestras vidas. Ahora solamente imagine que Dios actuara así con nosotros y que nos dijera, Carlos, me has fallado muchas veces. Carlos, me has decepcionado muchas veces. Tantas veces he esperado tanto de ti y me has decepcionado. ¿Sabes? Te voy a perdonar, pero no me pidas que te ame. Ya no puedo amarte. ¿Se imagina, hermano? Qué triste sería para nosotros que nuestro buen Dios ya no nos amara, cuando usted y yo sabemos que el Señor nos ama con un amor eterno, y tanto nos amó, dice la Escritura, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, esta unción, esta habilitación, este perdón que tiene que venir a nosotros, va a traer una habilitación, hermano, para que entonces usted y yo podamos amar genuinamente a aquellos que nos dañaron. Pastores, que usted no sabe cuánto daño he recibido. Pastores, que usted no sabe cómo me han lastimado, cómo me han decepcionado, cómo mi esposa, mi esposo, mis hijos. Pastor, usted no sabe cómo las iglesias me han lastimado. Pero aún así, el Señor hoy te está diciendo, ve aún y ámala de nuevo. Ve aún y ama de nuevo a tu esposo. Ve aún y ama de nuevo a tu esposa, a tus hijos, a tu familiar que te hizo daño, a los de la iglesia, a tus hermanos en Cristo. Hoy es el día de buscar una unción diferente de parte del Señor. Una unción que traiga una habilitación para que entonces usted y yo podamos amar genuinamente. Para que entonces usted y yo podamos vivir aquella vida plena y abundante que Cristo prometió para nosotros. Quiero ir terminando, hermano. Mateo capítulo 9, versículo 2.
Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo. Capítulo 9, versículo 2. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. El verso 1, si usted mira el verso 1, dice que el Señor llegó a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Nazaret, hermano. Aquella ciudad de donde él había crecido, aquella ciudad donde tal vez él había corrido cuando era niño. Y estando en aquella ciudad, en aquella Nazaret, dice que le trajeron un paralítico. En el Evangelio según Marcos, en el mismo capítulo 2, la misma historia es contada, solamente que de una manera diferente. Dice que unos amigos tenían un amigo paralítico, ¿verdad? 4 amigos tenían un amigo paralítico y quisieron llevarlo donde el Señor. Pero la gente se amontonaba a la puerta de la casa y ellos no podían pasar. Entonces dice la escritura que ellos subieron al techo. Imagine el trabajo para subir al paralítico al techo, hermano. Y después quitaron el revestimiento del techo, hermano. Yo no sé qué tenía, a lo mejor paja, no lo sé. Pero quitaron aquel revestimiento, hermano, y bajaron al paralítico hasta la presencia del Señor. Y entonces, aquí en el pasaje que leímos, dice que Jesús, viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, sino Jesús viendo la fe de los amigos del paralítico, le dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué había pasado con este hombre? ¿Cómo se había quedado paralítico este hombre? La Biblia no lo dice, no lo cuenta, hermano. No sabemos. Lo que sabemos es que el Señor le dijo, ánimo, ha venido sobre tu vida una unción de perdón. Porque le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quisiera preguntarle qué ha pasado con nuestras vidas en esta contingencia, hermano. ¿Cómo tal vez nos hemos enfermado durante este tiempo que no nos hemos visto? ¿Qué ha causado nuestra parálisis entre usted y yo? Pero mire, hoy hay una unción de perdón actuando sobre nosotros que nos dice, tengan ánimo. Y tal vez el paralítico le dijo al Señor, Señor, gracias. Gracias por el ánimo, gracias por las palmaditas en la espalda, Señor, pero mira que mi problema es otro. Mi problema es que soy paralítico. ¿Cómo me levanto? ¿Cómo hago mi vida? ¿Cómo continúo con mi vida normal? ¿Cómo vuelvo a amar a mi esposa? ¿Cómo vuelvo a amar a mis hijos? ¿Cómo vuelvo a jugar con ellos? ¿Cómo vuelvo a servir a Dios? Gracias, Señor Jesús, por el ánimo. Te agradezco, pero mira, estoy paralítico. Necesito moverme. Mateo capítulo 9, versículo 6. Unos versos antes dice la escritura que cuando los fariseos, hermanos, escucharon que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, empezaron a cuchichear, a murmurar. ¿Vieron quién es este hombre? ¿Con qué autoridad perdona pecados? Y miren, Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En esta mañana, hoy mismo, Dios está trayendo sobre nuestras vidas una unción de perdón. No solamente está trayendo ánimo a tu vida, a la vida de tu familia. Tú que pensabas, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a terminar con esto? ¿Hasta cuándo voy a poder cobrar normalmente? ¿Hasta cuándo voy a poder trabajar normalmente? Hoy Dios está trayendo no solamente una unción de perdón, sino que Dios hoy quiere traer a tu vida ánimo. Dios hoy está derramando sobre cada uno de nosotros
ánimo, pero hay algo más importante que Dios está derramando. Dios hoy está otorgando sanidad para nuestras vidas. Hoy el Señor nos está diciendo, no solamente ten ánimo, he aquí hoy te digo, levántate, toma tu lecho y empieza a trabajar. Levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Hoy quiere Dios sanar tu vida. Hoy quiere Dios quitar la parálisis que ha existido en tu vida. Tú que me estás escuchando, tú que sabes que has entrado en una parálisis espiritual, escúchame por favor. Dios hoy quiere quitar aquella parálisis de tu vida. Hoy Dios quiere soltar tu lengua. Hoy Dios quiere empezar a que tus dedos empiecen a trabajar de nuevo en el servicio en el cual tú estabas. No solamente ánimo. Dios hoy está trayendo sanidad, pero necesitamos que esto se mueva a través de una unción del perdón. No habrá sanidad. Escuche, porque eso es lo que pasó en la escritura. Esto fue lo que miramos en la escritura. No habrá una sanidad si antes no hay un perdón. Primero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Algo tenía que haber tenido este paralítico en su interior. Quizás algún pecado oculto lo había llevado a paralizarse, a secarse sus huesos. Pero mire, qué bueno es el Señor que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Necesitamos sanar primero en nuestro interior. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Mire, y Dios va a traer sanidad en lo externo. Dios quiere hoy derramar una unción diferente sobre su vida, sobre mi vida. Dios quiere traer sobre nosotros una unción de perdón, una unción, hermano, que nos otorga salvación como lo hizo Jesús, que nos da libertad para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Una unción como la que recibió José, hermano, allá en Egipto cuando miró a sus hermanos. Una unción que nos permita de nuevo estar en unidad y preservarnos para el día de Jesucristo. Una unción como el papá del hijo pródigo. Una unción que nos permita restaurar. No solamente decirle te voy a perdonar, pero no te voy a olvidar. No, una unción que nos permita ser revestidos o revestir a alguien con un anillo, con un vestido, con unos zapatos, que nos permita correr hacia aquel que nos ofendió y darle un abrazo, darle un beso. Que no esperemos que Él venga, que nosotros vayamos. Una unción, hermano, como seas. Qué tremendo. Una unción que nos permita amar de nuevo, aún a pesar de todo. Ve Oseas y aún ámala. No solamente estate con ella, ámala de nuevo. Una unción como la del paralítico. Aquel hombre que recibió primero ánimo, pero que en el perdón encontró sanidad. Necesitamos, hermano, necesitamos esta unción diferente de parte de Dios. Necesitamos en este reinicio, necesitamos en este tiempo de la reconciliación, necesitamos empezar a vivir una unción diferente. Allá en sus familias, aquí en mi familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, aún en nuestra nación, hermano. Se necesitan ser sanadas muchas cosas. Le quiero pedir que usted se ponga de pie, hermano, allá en su lugar, en su casa, donde usted se encuentre. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirle. Si tal vez alguien nos está viendo y no ha recibido a Cristo en su corazón, este es un buen día, hermano, para recibir el perdón de parte de Dios. Este es un buen día para venir a los pies del Señor. Este es un buen día para reconciliarse con el Señor. Si usted había estado yendo a la iglesia, si hay alguien que nos ha estado viendo y había estado yendo a la iglesia y de repente dejó de ir por X, por Z, porque alguien le hizo algo allí en la iglesia, le ruego, hermano, este es un tiempo de reconciliación. Este es el tiempo de una unción diferente que nos permita estar de nuevo en unidad. Así que allá en sus lugares, allá en su casa, donde usted se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos, permítame ministrarle, permítame bendecirle
en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, no solamente deseamos y anhelamos, Señor, aquella unción, Padre, que nos permita sanar enfermos, Señor, traer libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, sino que anhelamos por medio de tu Espíritu una unción diferente, una unción que nos habilite, Señor, para vivir la vida, esta vida nueva en Cristo Jesús, Señor. Permite, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que a partir de hoy, Señor, hayamos logrado entender que necesitamos esta unción de perdón, esta unción que nos va a traer salvación, esta unción, Señor, que va a traer una preservación y una unidad a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que cada familia pueda entender que necesitamos perdonar, que cada familia podamos entender que para estar en unidad necesitamos esta unción, Señor, una unción que trae preservación a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, vengo pidiéndote por cada hijo, por cada hija, Señor, que tal vez no ha estado en casa, Señor, que se ha ido de casa, no solamente de la física, sino aún de la espiritual. Padre, permítenos ejercer sobre de ellos una unción de perdón, Señor. Una unción que nos lleve a una restauración de la vida de nuestros hijos físicos, biológicos, espirituales, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos a tener una unción que nos permita amar de nuevo, Señor. Amar de nuevo a nuestra esposa, amar de nuevo al esposo, amar de nuevo a nuestros hijos, amar de nuevo a los hermanos de la iglesia, Padre. Trae esta unción diferente. Ayúdanos a perdonar, Señor, a entender que tú nos has perdonado tanto. Y aún, Señor, aún nos amas, aún nos bendices, aún procuras para nosotros misericordia. Que así podamos ser, Señor, que podamos amar aún a pesar de todo. Y que podamos encontrar en el perdón, en esta unción de perdón, que podamos encontrar sanidad a nuestras vidas. Que la parálisis espiritual que tu pueblo, Señor, en cualquier lugar, que aquella parálisis espiritual que tu pueblo ha estado viviendo, en esta hora encuentre sanidad por medio de la unción del perdón, Señor. Derrama de aquella unción sobre tu pueblo, derrama de aquella unción sobre nuestras familias, una unción que traiga sanidad física y sanidad espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy bendecimos a tus hijos, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a la iglesia, Señor, que nos has dado. Te ruego, Señor, que tú la guardes, Señor, que tu presencia vaya con ellos, que tú nos des los medios, Señor, para hacer bendición, Señor. Que nos des los medios, Padre, también para ser bendecidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tanto. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto perdón en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Le bendecimos desde aquí, desde nuestra casa. Dios le guarde. Gracias por permitirnos estar este tiempo con ustedes. Gracias por permitirnos enseñarles en este tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de la pastora, de parte de mis hijos. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.